El golpe de Estado en Chile del 11 de septiembre de 1973, liderado por Augusto Pinochet, derrocó al presidente Salvador Allende y dio inicio a una dictadura militar que duró 17 años. El evento clave fue el bombardeo del Palacio de la Moneda, donde Allende murió, y las consecuencias incluyeron la supresión de libertades civiles, la persecución política y graves violaciones a los derechos humanos. En este vídeo estaremos realizando un análisis y reflexiones sobre cómo fue la transición chilena, de la dictadura a la democracia. Hablaremos sobre los antecedentes históricos de cómo fue esa transición y qué se logró en Chile. Recordemos que la dictadura del general Augusto Pinochet comenzó con el derrocamiento del régimen democrático a través de un golpe militar al gobierno de Salvador Allende el 11 de septiembre de 1973. Las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile declaran que el señor presidente de la República debe proceder a la inmediata entrega de su alto cargo a las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile. Luego aparecen frente al Palacio de Gobierno con sus armas y envían un comunicado que el Palacio de la Moneda deberá ser evacuado. De lo contrario, será atacado por la Fuerza Aérea de Chile y fuerzas terrestres. El presidente electo democráticamente está decidido a mantener el gobierno. Luego del golpe de Estado y de la muerte del presidente Salvador Allende, se instaló una junta militar de gobierno que se encargó de dirigir el país de Chile durante 17 años. La presidencia la asumió el comandante del ejército para la época, que era Pinochet, y es el quien empieza a ser conocido como el dictador de Chile. Ellos hicieron su propia constitución en 1980, porque incluso en ese golpe de Estado disolvieron el Congreso. Quien se encargaba de las actividades legislativas era la Junta Militar, y Pinochet de la presidencia de la República. En esa constitución se establecía que el periodo presidencial era de 8 años. Se da un plebiscito cuando a Pinochet se le vencía su presidencia, donde estaba la opción del sí y la del no. La opción del sí era si se quedaba Pinochet como presidente y la opción del no, que no se quedara. Por supuesto que la oposición chilena comenzó a trabajar en la campaña por el no y los seguidores del general Pinochet trabajaron por el sí. Ganó de forma contundente el no. Los opositores ganaron el plebiscito y allí comenzó el fin de la dictadura militar y el comienzo de una transición. Los opositores chilenos, por haber ganado el plebiscito, asumieron con mucha madurez porque sabían que tenían que llegar a algunos acuerdos con la dictadura militar. Empezaron las discusiones y a plantearse las reformas, porque antes de ir a una elección presidencial comenzaron a preparar la transición y un acuerdo. No quería decir esto que Pinochet y sus seguidores se habían rendido por hacer este tipo de acuerdo, pero igual fueron a una elección presidencial donde Pinochet presentó a su candidato, que era Hernán Bussi, y la oposición, que era de los partidos de la democracia,